Aquí habíamos quedado, sí, aquí habíamos quedado. Un favor más, chicos, pues avísenme si se ve el puntero. Avísenme si se ve el puntero, por favor. ¿Se ve Sí, alguien? doctor, se ve. Ya, gracias, muchas gracias. Hablaremos del intercambio capilar. Ayer les comentaba que el intercambio capilar se da entre la sangre y los tejidos, por ejemplo, o entre la sangre y los pulmones. Y es que los capilares son conocidos como vasos de intercambio. Intercambian sustancias importantes como el oxígeno, como el dióxido de carbono, como la glucosa, que es un nutriente, aminoácidos para formar proteínas, y pues todos ellos tienen un tamaño diferente. Las moléculas que son gases, pues son muy pequeñas y pueden atravesar tranquilamente la membrana, y eso les comentaba ayer, por un tipo de intercambio capilar conocido como difusión. Hay dos tipos de difusión. La difusión simple, que es esta que estoy viendo acá, la difusión simple de mi vaso sanguíneo, miren, del capilar sanguíneo, el oxígeno y el dióxido de carbono pueden atravesar fácilmente las membranas. Difusión simple. Pero cuando yo utilice la glucosa no puede ser por difusión simple, porque para moverla necesito un transportador. Por ende, para la glucosa, para los aminoácidos, el tipo de difusión que vamos a utilizar es el tipo de difusión facilitada. Bien, facilitada. Les voy a ir preguntando de rato en rato y aquellas personas que estén animadas a responder, les voy a aumentar puntitos, ¿sí? Puntitos. Por lo menos voy a aumentar 0,5 puntos, pero quiero aumentarles a su examen parcial, ¿sí? Al parcial. Lo voy a anotar en esta listita acá. Cualquiera que participe cuando pregunte, más 0,5. Y si es que suma, pues, cuatro participaciones, tiene dos puntitos en el parcial, ¿sí? Promesa, palabra, palabra. Ok, sigamos entonces. Otro tipo de intercambio es la transitosis, ¿sí? La transitosis. Como su nombre dice, transitar. Las sustancias que vienen desde la sangre, miren, aquí está mi sangrecita, pueden atravesar el plasma de la sangre, el plasma, miren, el plasma, y llevarlo hacia el líquido intersticial en cualquier tejido, ¿sí? X tejido, puede ser el tejido que ustedes deseen. Y puedo agarrar sustancias o moléculas, ¿sí? Sustancias o moléculas, en gran cantidad y meterlas por un proceso llamado endocitosis. Endo significa dentro, ¿verdad? Y citosis es como dentro de la célula, mover a la célula, ¿entienden? Dentro de la célula. Agarro una gran cantidad de sustancia, incluyendo plasma, y la introduzco a la célula, formando una pequeña vesícula. Aquí tengo una vesícula. Es una pequeña vesícula que está transportando. Pero esa vesícula, ¿sí? Esa vesícula, esa bolsita con agua y proteínas o vitaminas, no son para las células endoteliales. Simplemente atravieso la célula endotelial y la libero al líquido intersticial. ¿Y cómo la libero? Por un proceso llamado exocitosis. Bien, exocitosis. Endocitosis al introducir, exocitosis al sacar. Pero todo el transporte en general, transitosis. Bien, transitosis. ¿Para qué quiero transitosis? Cuando quiera transportar sustancias de la sangre hacia algún tejido, ¿cómo qué sustancias? Unas sustancias que sean hormonas, por ejemplo, ¿bien? Las hormonas, como por ejemplo la insulina. Si yo quiero transportar la insulina de la sangre hacia un tejido, hacia una célula, voy a utilizar un tipo de intercambio capilar llamado transitosis. Pero también tengo acá el hecho de pasar anticuerpos. Ahora, hay un anticuerpo que la madre, ¿sí? Que la madre, esta mamá, puede pasarle al bebé mediante un proceso de transitosis. ¿Quién me puede decir qué anticuerpo es el que utiliza la madre para pasarle al bebé? ¿Cuál es el anticuerpo que se puede pasar de madre a hijo? Sigamos. El tercer tipo de intercambio capilar, bien, el tercer tipo de intercambio capilar se da entre los vasos sanguíneos, bien, vasos sanguíneos, líquido intersticial, pero maneja presiones, maneja presiones. ¿Por qué? Porque es un flujo masivo. El tercer tipo de intercambio es masivo, bien. De esa manera, pues concluyo con el último tipo. Este flujo masivo solía ser preguntado en el examen del curso básico antes, aunque no he visto que metan muchas preguntas actualmente, pero puede pasar, puede pasar. ¿En qué consiste el flujo masivo? Como su nombre dice, es masivo. Voy a transportar muchas sustancias, muchas sustancias. Ahora, si comparo con las anteriores, tenía pues difusión, ¿no? Difusión, que no era gran cantidad,
tenía la transitosis, que ya aumentaba la cantidad de transporte, pero finalmente tengo el flujo masivo. ¿Y cómo se da el flujo masivo? Tengo que manejar presiones. ¿Cuáles son las presiones? Tengo dos tipos de presiones. Bien, primero, si vemos esta imagen, es un capilar, no es arteria, no es vena, es capilar. Y el capilar, acuérdense que recibe sangre de un extremo que viene de la arteriola, ¿no? Es un extremo arterial, si quieren, un extremo arterial, pero sigue siendo capilar. Y en este otro extremo es un extremo venoso, está yendo hacia la vénula, extremo venoso. Notan el cambio de color, ¿verdad? Primero estaba rojito, bonito, y luego está azul. ¿Qué sucedió? Han hecho intercambio de oxígeno durante todo este trayecto. Han ido intercambiando oxígeno y dióxido de carbono. Pero no es lo único que intercambian. En realidad puedo mover plasma. Sí, puedo mover plasma. Puedo mover un montón, una gran cantidad de plasma. ¿Cómo? Utilizando dos tipos de presiones. Aquellas presiones que están a favor de la salida, miren, del capilar hacia afuera, a favor de la salida. Aquí hay otro, miren, a favor de la salida, a favor de la salida. Y aquellas presiones que son en contra, más bien quieren meter el agua al capilar, como por ejemplo esta y por ejemplo esta. Ok, esas presiones tienen nombres. La primera que vamos a ver, y estoy enmarcando, es la presión hidrostática de la sangre. Hidrostático quiere decir agua y es una presión que permite que el agua sea empujada fuera del capilar. Bien, presión hidrostática sanguínea. La presión que tiene la sangre para mandar afuera del capilar, ya sea plasma, soluto, toda una gran cantidad de sustancias. Acuérdense que es masivo. Bien, esa es mi presión hidrostática sanguínea. Pero tengo dos tipos de presiones hidrostáticas. Están la del extremo arterial y están la del extremo venoso. Bien, en el extremo venoso también está esa energía empujándola hacia afuera. ¿Hacia dónde lo estoy empujando? Hacia el líquido intersticial. Recapitulemos. Estoy mandando sustancias desde la sangre al líquido intersticial utilizando la presión hidrostática sanguínea. ¿Cuál es el valor de la presión hidrostática sanguínea en el extremo arterial? Aquí nos dice 35 milímetros de mercurio. Bien, 35 milímetros de mercurio. Acordate, en el extremo arterial, 35 milímetros de mercurio. Y en el extremo venoso, 16 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa diferencia de presión desde un extremo arterial a un extremo venoso? Recordemos que las arterias son las que se contraen aquí, ¿no? Las arterias. Y le mandan con fuerza, con mucha fuerza, la sangre hacia el capilar. Por ende, la que está llegando al capilar tiene más fuerza, la sangre tiene más fuerza. Pero a medida que va viajando por acá, viajando por el capilar, se enlentece el flujo y disminuye la fuerza. Tanto así que en el capilar, en su extremo venoso, la presión hidrostática cae a 16 milímetros de mercurio. ¿Estamos? 35 arterial, 16 extremo venoso. Y hay otra presión más, está a favor de que salga este contenido. Esta presión se conoce como presión osmótica del líquido intersticial. Miren, presión osmótica del líquido intersticial. ¿Qué hace esta presión osmótica del líquido intersticial? Atrae, ¿sí? Atrae, lo voy a resaltar. Presión osmótica del líquido intersticial atrae agua, miren, atrae agua. Lo está trayendo desde el capilar hacia el líquido intersticial. Bien, ahora, presión osmótica del líquido intersticial. ¿Cuánto tiene su valor? 1. ¿Sí? Es 1 milímetro de mercurio a favor. Bien, tengo tres presiones a favor de un proceso llamado filtración. Bien, filtración. Empecemos por ahí. ¿Qué es filtración? La fuerza que existe para sacar, miren lo que voy a filtrar, el agua, todo lo que es mi plasma de la sangre, la voy a sacar. Y tengo tres presiones para la filtración. La hidrostática sanguínea del extremo arterial, la hidrostática sanguínea del extremo venoso y la presión osmótica del líquido intersticial. Ok, osmótica, osmótica, me suena, ¿no? Me suena, ¿de dónde me suena osmótica?
Sigamos. Tengo otra actividad. Se llama reabsorción. Miren, reabsorción. Y es que todo lo que tú estás filtrando, todo lo que estás filtrando, miren las flechas que salen, todo lo que estás filtrando tiene que regresar a la sangre, tiene que regresar. Tu libro te muestra esta flechita, miren, PNF, aquí está, aquí hay un error de typeo. PNF es la presión neta de filtración, la fuerza con la que está saliendo, ¿bien? La fuerza con la que está saliendo. Y esta otra debería decir PNR, debería ser presión neta de reabsorción, ¿sí? De reabsorción. Esta es la presión que está metiendo, miren, el plasma al interior del capilar, al interior. Para meter la sangre de regreso al capilar, tengo otras presiones, ¿sí? Otras presiones. La primera que vamos a ver en el extremo arterial, miren, aquí, y en el extremo venoso, son del mismo valor, 26 milímetros de mercurio. Se llama POX. ¿Qué significa POX? Presión osmótica coloidal de la sangre. ¿Sí? Presión coloidosmótica de la sangre. Osmótica coloidal o coloidosmótica. Mi primera pregunta, que va por puntos. ¿Quién me puede decir quién se encarga de generar la presión coloidosmótica de la sangre? Los vasos receptores. No. A ver, sigan intentando. Los receptores, no. Está en el capítulo de sangre. Coloidosmótica. ¿Quién le da la presión coloidosmótica a la sangre? Vamos, muchachos, ¿quién será? Oxitocina, Las citocinas, no, pero se va acercando. oxitocina, No, se va acercando, se va acercando. ¿Quién le da la presión coloidosmótica? Y es pregunta de examen. ¿Quién le da la presión coloidosmótica a la sangre? También se llama presión osmótica coloidea o coloidal. Son lo mismo, ¿sí? Osmótica coloidal. Mientras van pensando, les comento. Coloido, coloido tiene un significado. Significa algo. Osmótica también tiene un significado. Osmótica es movimiento del agua. ¿Sí? Osmótica es movimiento del agua. Viene de ósmosis. Pero ¿qué es coloido? Y ahí está la respuesta. ¿Sí? Si no tengo ni nadie más que va a responder, les comento. ¿Ok? No hay nadie más. Coloido significa proteínas. Y les he comentado, proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas del plasma? ¿Se acuerdan? Albúmina, globulina, Fibrinógeno. fibrinógeno. Eso, alguien me está diciendo fibrinógeno. Exactamente. Esa es la respuesta. La respuesta correcta para decir quién le da la presión coloidosmótica a la sangre son las proteínas de la sangre. Y conocemos a la albúmina, conocemos a la globulina, conocemos al fibrinógeno. Y la más importante de todas es la albúmina, porque representa un 54% de todas las proteínas de la sangre. Entonces, dibujemos aquí a la albúmina. ¿Bien? Aquí hay albúmina, aquí hay albúmina, albúmina, albúmina. Todas mis manchitas rojitas son albúmina. Y tengo la misma cantidad de albúmina viajando por todo el capilar. No varía. La misma cantidad de albúmina. ¿Bien? Esa albúmina jamás, jamás debería salir de la sangre. Jamás la albúmina debería salir. Siempre se queda dentro, siempre está dentro. Y como es una proteína, la considero también un soluto. Sí, es un soluto. Quiero que se me confundan. Es un soluto. Bien. ¿El soluto se puede mezclar con agua? Claro, se puede mezclar con agua. Y es porque el soluto atrae agua, ¿sí? Esto es un poco de biología celular, un poquito de biología celular. El soluto atrae agua, ¿bien? Por ende, ¿qué es la presión osmótica coloidal o presión coloidosmótica de la sangre? Es la presión que ejercen estas albúminas, estos fibrinógenos, estas globulinas en la sangre atrayendo al agua. ¿Me entienden? Repito, la presión osmótica coloidal o coloidosmótica es la fuerza, ¿sí? La fuerza con la que atraen el agua, las proteínas, de regreso a la sangre, ¿sí? Atraen el agua, atraen el agua. Y como la albúmina siempre está en misma cantidad en todos los vasos sanguíneos, la presión osmótica coloidal es universal.
Tanto en el extremo arterial, 26 milímetros. Tanto en el extremo venoso, 26 milímetros. Bien, ok, ya tenemos tres tipos de presiones. Me falta la última, la PHLI. La PHLI es la presión hidrostática del líquido intersticial. Es la fuerza que tiene el agua, ¿sí? La fuerza que tiene el agua en el líquido intersticial. Pero en realidad no tiene fuerza. Es un valor a cero. Y este de acá, la presión osmótica del líquido intersticial. Bueno, esta está dada por proteínas en el líquido intersticial, pero son muy poquitas, ¿sí? Son muy poquitas. Me interesan estas de acá, estas de acá. Ahora, una vez que entiendo qué significa cada una, espero que entiendan todos. Si alguien tiene una duda, me pregunta, sí, Doc, un ratito, una consulta. Si alguien tiene una consulta, me la hace. Ya tengo el significado de estos valores. Ahora, quiero sacar la presión neta de filtración y la presión neta de reabsorción. La presión neta de filtración se saca de la siguiente manera. PHS, que es la presión hidrostática de la sangre, más la presión osmótica del líquido intersticial, menos otra ecuación, presión coloidosmótica de la sangre, más presión hidrostática del líquido intersticial. Yo sé, algunos de ustedes se han vuelto locos cuando he mencionado esto, pero no es complicado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo saco la presión neta de filtración? O sea, la fuerza con la que al final sale el líquido de la sangre. Bueno, tengo dos ecuaciones, o bueno, dos sumas, miren, dos sumas. Primero partamos por ahí, hay dos sumas. Y luego estas las voy a restar. La primera suma, la primera, está dada entre la presión hidrostática sanguínea y la presión osmótica del líquido intersticial. Busquemos. Presión hidrostática sanguínea. Aquí está. Presión hidrostática sanguínea. Su valor es de 35. Ya, pero aquí está. Es una fuerza que está empujando la sangre hacia afuera, hacia afuera. Bien, hacia afuera. Entonces voy a hacer una flecha como si apuntara hacia afuera. Ya. La poli, presión osmótica del líquido intersticial, que son las proteínas que tengo en el líquido intersticial. Tengo muy pocas proteínas, pero esa es la presión osmótica del líquido intersticial. Está sacando, miren, está sacando también, está sacando el agua. ¿Ok? Son dos presiones a favor del filtrado. Dos presiones a favor del filtrado. Vamos con la siguiente. Presión coloidosmótica de la sangre. Coloidosmótica. ¿Qué decíamos de la coloidosmótica? Son proteínas. ¿Proteínas dónde? En la sangre. ¿Y qué están haciendo estas proteínas? Voy a cambiar de color a un verde. Están atrayendo el agua de nuevo hacia el capilar. Están metiendo el agua. ¿Sí? Presión osmótica coloidal. Y la última, que es la PHLI, significa presión hidrostática del líquido intersticial. Es decir, la fuerza que tiene el agua en el líquido intersticial. Pero esa fuerza es igual a cero. De todas maneras, es una fuerza que está regresando el agua. ¿Bien? Regresa el agua. ¿Qué es lo único que he hecho? He sumado las fuerzas que sacan el agua, llamándolo filtrado, y he sumado las fuerzas que atraen el agua, llamándolo reabsorción. ¿Sí? Reabsorción. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Saquemos la presión neta de filtración, pero en la sangre del extremo arterial. Miren, del extremo arterial. Creo que tantas flechitas los van a confundir. Así que voy a borrar. Voy a borrar esto. Borro, 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 borro. Ok. ¿Qué tengo que hacer para sacar la presión neta de filtración en el extremo arterial? Voy a sumar esto, ¿se acuerdan? La presión hidrostática de la sangre más la presión osmótica del líquido intersticial. Ok, menos la presión coloidosmótica de la sangre y esta la voy a sumar con la presión hidrostática del líquido intersticial. ¿Cuáles son los valores? Primero, presión hidrostática sanguínea. En el extremo arterial, ¿cuánto es su valor? 35. Bien, 35. Aquí está, 35. Más, ¿cuál es la presión osmótica del líquido intersticial? 1. 35 más 1. Bien. Menos, aquí hay un menos. Presión coloidosmótica de la sangre.
26. 26, a la cual le voy a sumar la presión hidrostática del líquido intersticial, 0. ¿Qué es lo que he hecho? He sumado las presiones que empujan el agua al exterior y he sumado las presiones que atraen el agua de regreso. ¿Entienden? 35 más 1, ¿cuánto es? 36. Menos las que atraen el agua. 26 más 0, 26. ¿Cuánto sale 36 menos 26? 10. 10. Esa es la presión neta de filtración en el extremo arterial. ¿Entienden? En este extremo. Voy a marcar en círculo. En este extremo arterial, donde la sangre está llegando. Extremo arterial. 10 milímetros de mercurio en el extremo arterial. Ahora, reto a que ustedes hagan lo mismo, pero con las venas. A ver, voy a borrar esto. ¿Cómo serían las venas? Voy a reemplazarlo con los mismos valores, pero cambia uno. ¿Cuál es el valor que va a cambiar? El 35 por el 16. Exactamente, bien. Eso es lo que voy a cambiar. El 35 por el 16. Miren, para sacar la presión neta de filtración en el extremo venoso, lo único que voy a hacer es cambiar esta presión hidrostática. ¿Por qué? Porque en las venas es de 16. Entonces, ya tengo el 16, más la presión osmótica del líquido intersticial, 1, más 1, 17, ¿no? Menos presión osmótica de la sangre, sigue siendo 26, la otra 0, 26 más 0, 26, 16 más 1, 17. 17 menos 26, ¿cuánto me da? 17 menos 26. 17 menos 26 me da menos 9. ¿Por qué con signo negativo? Porque el menos 9 significa que es una fuerza negativa, que más bien en vez de empujar, tiene más fuerza para meter de regreso al capilar. Esa es mi presión hidrostática de reabsorción. Miren, de reabsorción. En realidad, aquí tengo más fuerza para sacar la sangre o para regresar. Fíjense, ¿hay más fuerza para empujarla fuera del capilar o hay más fuerza para regresarla? ¿Qué dicen? ¿Para sacar o para regresar? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es la fuerza que gana? ¿La de filtrado o la de reabsorción? La que gana es la de reabsorción, porque estoy regresando, miren, tengo más fuerza para regresar. Fíjense que la fuerza para regresar hacia la sangre es 26 más 0, pero sigue siendo 26, 26. Y la fuerza que tengo para sacar de la sangre es 16 más 1, 17. ¿Quién gana? La fuerza para regresar al capilar. Por ende, aquí tengo un resultado negativo. El resultado negativo no es que está sacando el agua de la sangre o sacando del agua del capilar, lo está regresando. El resultado es negativo porque lo regresa. Bien, de esa manera, en el extremo arterial hago filtración y en el extremo venoso hago reabsorción. ¿Ok? ¿Estamos? En el extremo arterial hago filtración y en el extremo venoso del capilar hago reabsorción. Ahora, ¿cuánta es la cantidad de agua que voy a filtrar? La cantidad de agua que se filtra es de 20 litros por día. 20 litros por día, este miserable capilar está filtrando de agua. 20 litros al día. 20 litros, 20 litros. Y el mismo día que filtró 20 litros, está recuperando 17. Ahora, ¿qué me dicen? Recupera 17, pero ha filtrado 20. ¿Está manteniendo o está perdiendo agua? ¿Qué dicen? ¿Está manteniendo o está perdiendo? ¿Está perdiendo? Exacto, está perdiendo. Bien.
pero su pregunta es medio complicada. A ver, entonces reformulo. No, es que Di- a ver, pierde, pero pierde porque están siendo, creo que es recapturado por los pilares linfáticos, diré, los capilares linfáticos. sí, El pero 3 por 3, eh, ya, sigue, está me bien. lo entiendo. O sea, primero en el libro, más adelante, más atrás me dice que el 85% Ujú. es filtrado. O sea que el 85 es 17 litros y el 15% es los tres que están penetrando directamente a los capilares linfáticos para directamente sacarlos por la orina, creo. Bueno, así he entendido. Está cerca, está cerca. Y entiendo tu duda. Es que te me estás adelantando un poquito. Pero está bien, sí, está bien. Te explico, Luis Ángel. Sí, está excelente. Está súper bien. Me da gusto que hayas leído. Pero atiéndeme, fíjate. 20 litros voy a filtrar. Saco del capilar. Estoy tomando en cuenta solo la cantidad de agua que saco del capilar. 20 litros, ¿sí? Pero solo recupero al capilar. Mira, solo vuelvo a meter al capilar 17 litros, ¿sí? 17 litros. Cada día filtro 20 y recupero 17. Estoy perdiendo 3 litros. ¿Se dan cuenta? Estoy perdiendo 3 litros. ¿Dónde están esos 3 litros? Y eso es lo que tú me estás comentando. 3 litros se han quedado en este espacio. Aquí, lo que estoy pintando en amarillo. Esos 3 litros se están quedando en el líquido intersticial. Y es que esos 3 litros no regresan a la sangre de manera directa. Esos 3 litros se van a este otro componente que recién voy a comentar. Este que está en verde es un capilar linfático. Bien, es un capilar linfático. Es mi capilar linfático. Ok, ¿qué está haciendo el capilar linfático? Estos 3 litros que los he perdido en el líquido intersticial, los voy a meter al capilar linfático. Sí, los voy a meter ahí. El capilar linfático tiene la capacidad de recuperar, miren, lo voy a anotar acá, recuperar los 3 litros que quedan en el líquido intersticial, ¿sí? Los que quedaron en el líquido intersticial. ¿Me está siguiendo, Luis? En el líquido intersticial, ¿bien? Intersticial. Entonces, recapitulemos. 20 litros de agua se filtran. 20 litros se filtran. Se filtraron 20. Ahí está, 20. Pero solo he recuperado a la sangre 17. 20 menos 17, 3. 3 litros se han quedado aquí en el líquido intersticial. Y esos 3 litros los recupero hacia el capilar, pero capilar linfático. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que hay una conexión entre lo que es el aparato cardiovascular, entre vasos sanguíneos, y el sistema linfático. Y es que el sistema linfático tiene la capacidad de recuperar agua. Miren, recupera agua. En este caso, recupera el 3 litros. ¿Y dónde están los 85% que comentó Ángel? Te lo aclaro. Del 100% que he filtrado, ¿cuánto sería el 100% que he filtrado? 20. Sí, este es el 100%. Voy a anotar acá. He filtrado 20. Este es mi 100%. 20 es el 100%. Pero ¿cuánto he recuperado a la sangre? Solo 17 litros. Los 17 litros son el 85%. Bien, solo recupero el 85%. Y los 3 litros que quedaron atrapados o varados aquí en el líquido intersticial, esos 3 litros representan el restante 15%. Bien, ¿a dónde se va este 15% de agua? A los capilares linfáticos. Bien, ¿estamos? ¿Se me está comprendiendo? A ver, sin miedo, chicos, ustedes háblenme, no hay problema. ¿Se me está comprendiendo? Luis. Ah, sí, que bueno, es lo que dije claramente, pero me confundí eso de orina. Es que estoy sin Ujú. dormir. No, tranquilo, tranquilo. De hecho, yo ahorita estoy comiendo un... Ay, había sido una galleta. Estoy comiendo algo para no morirme. Está Está bien, bien, sí he entendido. súper, está súper, súper. Sigue participando. Sigue participando, te voy a aumentar un puntito en tu examen. Ahí van los primeros 0,5 puntos para Luis. ¿Bien? Ok. ¿Dónde está lo de la orina? Bueno, en realidad, todo lo que está saliendo por acá se ve en los riñones y al final vas a orinar. Voy a borrar esto para que no sea tan confuso, para que no se me vuelvan locos. Lo borro. Ahí está. Regreso.
he filtrado 20, he reabsorbido solo 17 litros, y esos 17 litros, pues, es para el capítulo de aparato urinario, ¿sí? Se va a ir a los riñones, etcétera. Lo que quiero aquí enfocarme es en aparato cardiovascular. ¿Qué pasa con los 3 litros que he metido acá? Los 3 litros, miren, los 3 litros que he puesto al capilar linfático, los 3 litros que estaban acá, tarde o temprano van a regresar a la sangre. Miren, tarde o temprano, estos 3 litros están en el aparato, o mejor dicho, en el sistema linfático, terminan regresando a los capilares. Miren, termina regresando. Regresa a la sangre, miren, regresa al plasma. Recupero mi cantidad de 20 litros que tenía al inicio, ¿no? 20 litros. Y luego lo vuelvo a mandar al capilar. Vuelvo a mandarlo. Filtra 17, perdón, 20 litros. 20 litros. Filtra 20 litros. 20 litros está sacando. 20 litros. Recupera solo 17. 3 litros se van al capilar linfático y luego el sistema linfático lo regresa a la sangre. Otra vez tengo 20 litros. Se filtran 20, se filtran 20, se reabsorben 17. Los otros 3 litros van por el sistema linfático, regresan a la sangre y así sucesivamente. Y es que algo que les he comentado, me acuerdo, la primera semana de clases, es que el sistema linfático funciona como un camión de basura, ¿se acuerdan? Como un camioncito de basura. ¿Qué hace el camión de basura? Recicla. ¿Qué está reciclando en este ejemplo? Líquido. Está reciclando líquido. Ahora, si hasta ahí me has seguido, debe haber algún tímido o tímida que me está diciendo, eh, debe estar diciendo, ¿20 litros? ¿Cómo que 20 litros, doctor? Si en la sangre solo hay 5 litros. Eh, no lo pienses de esa manera. Yo estoy hablando de la cantidad de la que se está filtrando. ¿Sí? Lo voy a aclarar mucho mejor mañana, ¿sí? Obviamente todos tenemos 5 litros, pero solo estoy filtrando 20. ¿Por qué 20? Pucha, no van a poder dormir. Pero se los aclaro mañana, ¿sí? Mañana les aclaro eso. Ahora, lo único que me interesa es saber que se han filtrado 20, se han absorbido 17 y al capilar linfático se fueron 3 litros. De esa manera tengo un flujo masivo, ¿bien? Flujo masivo. Ahí les dejo un cachito. Bien, ahí les dejo un cachito. Si alguien tiene alguna otra pregunta, es ahora o nunca. A lo que yo le he entendido, ese de los 20 litros, no es cuanto más bombeo, o sea, va al corazón y vuelve, otra vez hace el procedimiento, ¿no sería medio sumatorio? Exacto. Bien, Kevin, excelente. Es todo lo que está pasando durante el bombeo del corazón. Solo se está sumando, ¿no? Toda la sangre que está llegando acá. Puedo tener 5 litros y se está bombeando ahí, se está bombeando. Y en algún momento dado, 20 litros van a pasar por ahí, claro, solo estoy sumando. 0,5 puntos para Kevin. Excelente, Kevin. Esa es la idea. De hecho, lo has explicado más fácil de lo que yo lo hubiera explicado. Solo estoy sumando eso. Cada minuto el corazón bombea 5 litros, ¿no? Pero se está sumando nada más. Estoy sumando. Sí, estoy sumando. Esto además es por día. Acuérdense que es por día. Y el corazón bombea 5 litros cada, cada minuto, ¿no? Perfecto. Gracias, Kevin. Te anoto los 0,5 puntos. Dato de vital importancia. A ver, redundando. Aquí está. La página 748 nos dice, cada día alrededor de 20 litros de líquido se filtra fuera de los capilares, hacia los tejidos. Pero 17 son reabsorbidos, ¿no? Dejándome así 3 litros que luego se van a los capilares linfáticos. Punto. Lo mismo que he dicho y ya está. Ahí muere. Ahora, de manera de descanso, para charlar un rato, hablemos del edema. En la correlación clínica nos habla de edema. ¿Y qué es edema? La palabra edema significa hinchazón. Es un hinchazón. Podemos ver acá en la imagen un pie normal. Un pie normal, bonito, y al lado está un pie con edema. La única diferencia es que el pie con edema se ha hinchado, está hinchado. ¿Y por qué se ha hinchado? Porque ha amontonado una gran cantidad de agua, ¿sí? Una gran cantidad de agua en el líquido intersticial. Miren, en el líquido intersticial. ¿A qué se refiere? Bueno, está acumulando bastante líquido intersticial, mucho líquido intersticial. Ese es el hinchazón. Ahora fíjense que se ha puesto una chancleta y le ha dejado como una marca, ¿no? Se ve chistoso. Y yo le preguntaba a los estudiantes, ¿qué harían si ven a alguien con su pie con edema?
Y me acuerdo que alguna vez uno me dijo, bien inocentemente, pero doctor, si yo le corto, si yo le hago un corte aquí, ¿saldría toda esa agua? ¿Saldría chorreando esa agua? No, no va a salir, no va a salir. Difícil sacar esa agua. El edema, sí, el edema se debe a que se ha filtrado demasiada agua, ¿sí? La filtración es mayor a la reabsorción. Por ende, imagínate que estoy filtrando 20 litros y solo estoy reabsorbiendo 15. Se me están perdiendo 5 litros, ¿no? Y el capilar solo va a recuperar 3 litros. Pero y los otros 2 litros se están amontonando en el líquido intersticial. Eso hace que se hinche el pie. Y las mujeres se deben acordar, por ejemplo, sus mamás o sus tías o tal vez algún familiar que se ha embarazado. En las embarazadas se hinchan los pies. ¿Por qué? Porque la presión de filtración excede a la reabsorción y por ende acumulo más agua en el líquido intersticial. Solo se detecta cuando este líquido intersticial aumenta un 30%. Bueno, son datos interesantes. Hay dos situaciones que causan exceso de filtración. Que la presión de la sangre sea muy fuerte, miren, presión diostática capilar muy fuerte, en vez de 35, ¿qué tal si es de 40, 50? El incremento de la permeabilidad. Los capilares tienen cierta permeabilidad, pero si es muy permeable, puedo sacar más agua, ¿me entienden? Permeabilizar. Otra situación es que ya también no puedas reabsorber. ¿En qué situaciones hay una disminución de la reabsorción? Cuando disminuyen las proteínas del plasma. Y esto te lo aclaro acá. Te va a servir muchísimo. Este es un capilar de la sangre, un capilar sanguíneo. En el interior del capilar sanguíneo hay proteínas. ¿Se acuerdan? Hay proteínas. Esas proteínas me dan la presión coloido osmótica de la sangre. Es la fuerza con la que atraen el agua hacia la sangre, ¿no? Esa es mi presión coloidosmótica. Y es la principal actora de la reabsorción. Ahora, ¿en qué voy a pensar si es que está disminuida? En que no hay proteínas. ¿En qué situación no hay proteínas? Por ejemplo, cuando falla tu hígado, porque sabemos que las proteínas del plasma son producidas por el hígado en su mayoría. Quemaduras, desnutrición y nefropatía. Y ustedes, pues que están con educación para la salud, ¿saben lo que es el kwashiorkor? ¿Han avanzado desnutrición? ¿Saben lo que es kwashiorkor? Creo que no. Es un tipo de desnutrición, ¿sí? Es un tipo de desnutrición que se debe a que le falta proteínas, ¿sí? Es una desnutrición con poca proteína. Sigamos, vámonos con la hemodinamia, ¿sí? Ya pasó la parte fea, ya pasó la parte fea. Sigamos. ¿Qué pasa con la hemodinamia? Hay fuerzas implicadas en la circulación de la sangre. Tenemos fuerzas implicadas. Entre ellas, por ejemplo, sabemos que hay fuerzas mayores en cierto lugar y menores en otro lado. Debido a que hay diferencia de fuerzas o diferencia de presiones, la sangre puede salir de un lugar con mayor presión a uno de menor presión. ¿Se acuerda? La sangre fluye de regiones de mayor presión, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, que llega hasta 120 milímetros de mercurio, a otras con menor presión, como por ejemplo la aorta, que tenía 80 milímetros. Por ende, 120 a 80 le gana. Y aquí viene una pregunta. El gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, yo lo defino, bueno, su libro y la literatura en medicina lo define como el volumen de sangre, ¿sí? Volumen de sangre que mi corazón bombea ¿en cuánto tiempo? En un minuto. En un minuto. Excelente. En un minuto. Es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. Y pues ese volumen debería ser 5 litros, ¿no? 5 litros en cada minuto, por minuto. ¿Cómo obtengo el gasto cardíaco? Por una ecuación sencilla. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Eso lo hicimos en la práctica la semana pasada. El volumen sistólico son 70 ml y la frecuencia cardíaca radica entre 60 hasta 100 latidos por minuto. Entonces, solo es multiplicar, ¿no? Si su frecuencia cardíaca es de 60, lo multiplico por 70 ml y ese es su gasto cardíaco. 6 por 7 igual y es su gasto cardíaco. Pero esto ya lo hemos visto. Me interesa saber algo más. El gasto cardíaco, muchachos, puede estar comprometido. Puede disminuir o puede aumentar, dependiendo de, por ejemplo, diferencias de presiones. Recordemos, el ventrículo 120, aorta
80 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasaría si es que la aorta aumenta su presión hasta 90, hasta 100, hasta 110? Imagínense, si aumenta su presión, aumenta la diferencia de presiones, ¿no? Aquí aumento a 100, imagínense. Pucha, 120 ya no me sirve. Tal vez ahora el corazón tiene que contraerse con una fuerza de 140, digamos, ¿no? Entonces siempre tiene que haber diferencia de presiones. De donde hay más, a donde hay menos. Número 2, resistencia al flujo. ¿Y cuál es la resistencia al flujo? La aorta tiene que mandar sangre a muchos capilares, muchas arterias, muchas arteriolas. Son tantas y cada una de ellas se va volviendo cada vez más y más y más delgadita. Tanto así que el capilar tiene un diámetro de más o menos 5 a 10 micras, ¿no? 5 a 10 micras. Entonces, esa es la fuerza que se opone al bombeo del corazón, al bombeo del corazón. Es la resistencia al flujo de sangre, ¿bien? Resiste el flujo de sangre. En base a ello, mi gasto cardíaco puede modificarse, ¿bien? Sigamos. Hablemos de la tensión arterial. Y este es un punto muy importante que a veces los estudiantes se vuelven locos. Doctor, ¿tensión arterial es lo mismo a decir presión arterial? Y yo tengo que decirles, no, no son lo mismo, no significan lo mismo, pero tienen el mismo valor. Ok, voy a ir anotando acá. Lo voy a poner con negrito. No son lo mismo, no son lo mismo. No es lo mismo decir tensión arterial que presión arterial, pero ambos, los dos, ambos, esta es una M por si acaso, ambos tienen la misma presión o tienen el mismo valor. Tienen igual valor. Ok, empecemos con la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre que está circulando por acá adentro. Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Y me interesa un vaso sanguíneo en especial. Arteria. Entonces esta es una arteria, para mi ejemplo. ¿Cómo defino la tensión arterial? La fuerza, ¿sí? Fuerza que tiene la sangre, que ejerce la sangre, esto es sangre por si acaso, contra, ¿contra quién está empujando? Contra las paredes arteriales, ¿sí? Paredes arteriales. Ok, repasemos. ¿Qué es la tensión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Eso es tensión arterial, ¿bien? Espero que haya quedado claro. Eso es tensión arterial. Ahora, ¿y qué será presión arterial? Bueno, lo contrario. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Qué será presión arterial? Es la fuerza que ejerce ahora la arteria. La arteria luchando contra la sangre. Miren, así voy a hacer. Eso es presión arterial. Presión arterial es la fuerza de la arteria luchando contra la sangre. ¿Queda claro? ¿Notan la diferencia? Son fuerzas opuestas. ¿Quién empuja la arteria? La tensión arterial. ¿Quién empuja la sangre? Presión arterial. ¿Estamos hasta ahí? Avísenme, ¿estamos? Sí, doctor. Súper. No significan lo mismo, no son lo mismo, pero ambos tienen el mismo valor. ¿Cuál es el valor de la tensión arterial? ¿Quién me puede decir el valor? Primero que responda 0,5 voltios. Es que Doc, eso también es medio variable, si es que se refiere a la tensión de sístole o la diástole. No, es total. Tensión arterial es total. No importa la Ah, sístole o el diástole. 110/70 Esa es la tensión arterial. Esa es la completa. Bien. milímetros de mercurio. Ahora ya tienes un punto. Más 0,5. No más un punto, Luis. El valor es ese, el que tú has dicho. 110
70. Eso se llama tensión arterial, en general. Eso es tensión arterial, ¿sí? Ese es el valor. Ahora, este equivale a la sístole del corazón y este equivale a la diástole del corazón. ¿Sí? Pero enseguida voy a aclarar eso. Lo que me interesa es que el valor es 110 sobre 70. Ahora, ¿cuál será el valor de la presión arterial? ¿Quién me puede decir el valor de la presión arterial? Anímense. 120 sobre 80. A ver, de nuevo. 120 sobre 80. Sí y no. En medicina sí, pero para tu libro no. Acá está bien, tu respuesta es buena, pero basémonos en el texto. Según el libro, ambos tienen el mismo valor. Sí, sigo contigo, tú la que me has respondido. Tú la que me has respondido. Si digo que ambos tienen el mismo valor, ¿cuánto sería el valor de la presión arterial? 110 sobre 70. Exactamente. 110 sobre 70. Dame tu nombre, cangreja. Keila Solís. Keila, qué bien. Keila, 5 puntitos. Keila Solís. Ok, ahí está. Tienen el mismo valor. Lo único que cambia es la definición, pero ambos tienen el mismo valor. Keila me dijo 120/80. Ustedes van a usar esto cuando aprueben la carrera, ¿sí? Cuando aprueben la carrera. Cuando aprueben la carrera. Pero por ahora, pues tenemos que enfocarnos en el libro. Datos del libro, 110/70. ¿Estamos? Olvidémonos un cacho de este. Oye, le he borrado, que maten. Olvidémonos de este dato interesante. Vamos con el siguiente. Hablemos otra vez de la tensión arterial. Ya tenemos la idea, ya sabemos lo que significa, pero quiero aclarar algo más. Dice que nuestra tensión arterial se ve más o menos así, ¿bien? Se ve más o menos así. Esta es la tensión arterial. Aquí ya estoy en otros vasos sanguíneos, en las arteriolas. Aquí estoy en capilares, aquí estoy en vénulas, aquí estoy en venas cavas. Es que cada uno tiene tensión. Perdón, aquí hay un error garrafal. Déjenme borrar, que nos puede generar confusión. Aquí dice presión, es tensión. Sí, tensión. Tensión. De ustedes dice tensión. Voy a poner T de tensión. Ok. La tensión arterial 110/70 se mide en milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, ¿bien? En milímetros de mercurio. Y si yo comparo cada uno de los vasos sanguíneos, puedo tener tensión arteriolar, miren, tensión arteriolar, tensión en los capilares, tensión en las vénulas, tensión en las venas y tensión en las venas cavas, en las más grandes. ¿Cuál es el valor? Las arterias, ¿se acuerdan que me dijeron 110/70? Aquí está, 110 y 70. ¿De qué depende de que sea 110/70? Del corazón. Cuando el corazón está en sístole, cuando está en sístole, la tensión arterial sube a 110, miren, 110. Y cuando el corazón está en diástole, la tensión arterial baja a 70, ¿sí? A 70. De ahí sale la tensión arterial, 110/70, miren. Y eso es lo que estamos viendo. Miren, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Y miren cómo va bajando. Va bajando. Va bajando porque en las arteriolas hay menos presión. Miren, 60. Sístole, diástole, sístole, diástole. Las arteriolas va terminando hasta 40 capilares. Los capilares, menos presión. Y ya no hay sístole y diástole. ¿Por qué? Porque los capilares no van a hacer ese empuje. No hay pulso en los capilares. No hay pulso en los capilares. Miren, el capilar va bajando su tensión arterial mientras se va acercando hacia las vénulas. Llega a 20, miren, llegó a 20. En las vénulas, 10. Venas, hasta 0. La tensión arterial es el de las arterias. Hay también tensión arteriolar en los capilares, en las venas, pero la tensión en general disminuye a medida que te vas acercando a las venas. ¿Entiendes? Ahora, para tomar un valor, para evaluar la tensión arterial, tengo que ponerle este aparato. Es un tensiómetro, se llama tensiómetro. El tensiómetro consiste en un manguito, le envuelvo en el brazo
y el otro lado se conecta con una especie de monitorcito pequeño. Bien, este es un tensiómetro eléctrico. Cuando yo le tome la tensión arterial, me va a dar un dato sistólico y un dato diastólico. El sistólico y el diastólico tienen un valor. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el valor de la tensión arterial? 110/70. Eso tendría que dar, ¿bien? 110/70. Eso es lo que tendría que ver en el aparato. Bien, ¿qué más tengo? La tensión arterial crece y decae con cada latido cardíaco en los vasos sanguíneos. Es lo que les decía, miren, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. La tensión arterial está determinada por el gasto cardíaco. Ah, miren, cuidado que esa pregunta de su examen. La tensión arterial está determinada por el gasto cardíaco, por el volumen de sangre que tienes. Por ejemplo, la tensión arterial es menor mientras menos sangre tengas. Menos sangre es igual a menos tensión arterial. ¿Sí? O la resistencia vascular. Un señor que tiene hipertensión, ¿no ve? Tiene más resistencia vascular igual a mayor tensión arterial. Ahí se los dejo. Si quieren sacar una fotito, una captura. Bien, sigamos. Hay algo que me preguntaban. Nosotros sé que no hemos llegado a esta parte todavía, pero estudiantes de otros grupos me estaban preguntando, doctor, ¿qué es la tensión arterial media? ¿Qué es esta tensión arterial media? Y es que este capítulo, muchachos, para mí, que no debería entrar al curso básico, es muy avanzado tal vez, pero si me estás logrando entender, está excelente. Yo sé que me están entendiendo, pero es, es muy potente. La tensión arterial media se define como la fuerza que tiene que tener la sangre para mandarle suficiente oxígeno a órganos que necesitan mucho oxígeno. Por ejemplo, el cerebro. La tensión arterial media es la fuerza necesaria que tiene que tener la sangre para mandarle oxígeno al cerebro. ¿Sí? Al cerebro. Y voy a poner un cerebrito. Entre otros órganos, aparte del cerebrito, está los riñones, para mandarle sangre a los riñones. O mandarle sangre a cualquier tejido. Ok, entonces repetimos. La tensión arterial es la fuerza necesaria, pero ahora lo vamos a poner más completo. Para enviar, para enviar, para enviar sangre a los tejidos. Eso es la tensión arterial media. Y esto fue pregunta de examen el año pasado. Tensión arterial media. ¿Cómo saco la tensión arterial media? Hay una fórmula que está en tu libro. Dice tensión arterial diastólica más un tercio de la arterial sistólica menos la diastólica. Parece un trabalenguas. Ni modo, te lo tienes que aprender. Diastólica más un tercio de mi resultado de la resta de sistólica menos diastólica. Reemplacemos. ¿Cuánto es la tensión arterial diastólica? Solo la diastólica, 70. ¿Cuánto es la sistólica? 110, ¿no? ¿Están entendiendo? Miren, si hablo de la sistólica, cuando el corazón se contrae, 110. Es el valor de 110. Y la diastólica, 70. Ese es, ahora está específico. Ahora está específico. En general es 70/110, pero quiero sacar la tensión arterial media. 70 más un tercio, aquí, entre paréntesis, sistólica 110, diastólica 70. ¿Cuánto sale 110 menos 70? 40. Ok, 70 más un tercio y aquí está 40. ¿Qué tengo que hacer? Fácil. Dividir, ¿sí? Dividir, ¿dónde está? Dividir 40 entre 3. A ver, dividan 40 entre 3. ¿Cuánto sale 40 dividido entre 3? 13.3. Exacto. Aquí está. 13.3. Gracias, Kevin. 13.3. Ya estoy concluyendo la fórmula de la tensión arterial media. ¿Cuánto es 70 más 13.3? 83.3. Esa es la tensión arterial media. Ya. Continuamos. Vámonos con la resistencia vascular.
La resistencia vascular se define como la fuerza que se opone a la sangre que está fluyendo por los vasos sanguíneos. Sí, es una fuerza que se opone. ¿Quiénes dan la resistencia vascular? Bueno, ayer les mostraba un vaso sanguíneo que también se llama vaso de resistencia. ¿Se acuerdan? Mi vaso de resistencia era el arteriol. Es la oposición al flujo de sangre debido a una fricción entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos. Mientras más chiquito sea el vaso sanguíneo, más lento va la sangre, más lento. Mientras más grande sea, pues depende mucho de dónde estamos. Por ejemplo, para aclarar esto, si estoy dentro de un capilar, el diámetro del capilar es de 5 a 10 micras. Si el diámetro es chiquito, ¿debería ir rápido la sangre? Sí, debería ir rápido, debería ir rápido. Pero ¿cuánto mide un glóbulo rojo? De 7 a 8 micras. Mi glóbulo rojo mide de 7 a 8 micras. Entonces, si estoy en un capilar de 5 micras, ¿cómo va a estar mi glóbulo rojo? Les dije ayer. Inclinado, doblado, torcido. ¿Y será fácil avanzar así? Si tú estás en una fila, por ejemplo, y todos están incómodos, ¿será fácil avanzar? No, se enlentece. En el caso de los capilares, mientras más chiquito, mientras menos sea el tamaño de la luz, mientras menos tamaño de luz, o sea, mientras menos diámetro, más lento. Ok, voy a poner acá. Menos diámetro, menor velocidad. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos son chiquitos, no dejan que la sangre fluya. Bien, hay un límite, en los capilares no va a fluir rápido. Ahí les pongo, aquí hay un dato importante y justo lo he tapado. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Hay un dato en tu libro que los va a volver locos. Dice, el tamaño de luz es inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro. Les dejo como tarea, lo van a chequear. ¿Qué es esto de inversamente proporcional a la cuarta potencia? Esto de inversamente proporcional es que en lugar de disminuir o aumentar es contrario, es inversamente proporcional. Si algo disminuye, algo aumenta, es proporcional. Mm, vámonos con la viscosidad de la sangre. Si mi sangre está viscosa es porque tengo muchos glóbulos rojos. ¿En qué situación tengo muchos glóbulos rojos? O mejor dicho, ¿cómo se llama cuando tienes demasiados glóbulos rojos en la sangre? Por 0,5 puntos. Es en la policitemia, ¿sí? En la policitemia. En la policitemia tengo muchos vasos o muchos glóbulos rojos, perdón. Entonces, hay una relación. Mientras más glóbulos rojos tenga, más lento va a ir la sangre, porque la sangre está más espesa. En la policitemia disminuye la velocidad de la sangre. Y por último, longitud. Mientras más largo sea el vaso sanguíneo, más lento va a ir, más lento va a ir. Y mientras más corto sea, pues más rápido va a ir, porque tiene menos trayecto que viajar, ¿sí? Es como tú, si vives, por ejemplo, si vives a, uy, se me está acabando la batería. Si vives a 5 minutos de la facultad, pues más rápido llegas. Si es a 5 minutos de la preparatoria, más rápido llegas. Pero si vives más lejos, más lento, más tardas, ¿me entiendes? Digamos, retorno venoso. Ya estamos terminando, ¿sí? Y 20 y 30, 1 hora y media, como si fuera una clasecita, ahí muere, ¿sí? Retorno venoso. Las venas sirven para el retorno venoso. Y ayer les comentaba ya esto, las venas no se contraen. Quien se contrae es el músculo. Y cada vez que el músculo se contrae, hace como una especie de ordeña. Ordeña a las venas. Miren, cuando tú levantas, por ejemplo, aquí, haces una flexión plantar. Estás haciendo flexión plantar. En esta flexión plantar, contraigo estos músculos, ¿no? Contraigo los músculos de la pierna, gastrocnemio, sóleo, todos los de acá, tibiales, comprimen a la vena. Y miren cómo la sangre desciende, se va hacia el corazón. Y cómo la sangre quiere descender, pero no se puede. ¿Por qué no puedo descender esta sangre venosa?
porque tengo unas válvulas. ¿Ven? Hay unas válvulas. Las válvulas me sirven para que tenga un flujo unidireccional. Unidireccional. Ya, unidireccional. Sí, unidireccional. ¿Qué más? A esto se lo conoce como la bomba muscular esquelética. Cada vez que contraes un músculo, empuja la sangre de la vena. ¿Qué más tengo? Tengo otra bomba. La segunda bomba para permitir el retorno venoso es la bomba respiratoria. Utilizamos el principal músculo de la respiración, que es el diafragma. Cada vez que el diafragma se contrae, este se aplana. ¿Ok? Si yo meto aire, si yo meto aire, el diafragma se aplana. ¿Y qué pasa con la sangre del abdomen? Se está apretando esa sangre del abdomen, ¿sí? Se está apretando y quiere escapar. Y escapa utilizando las venas cavas. Venas cavas. Cada vez que tú respiras, ayudas a que la sangre que está en el abdomen regrese al corazón solo contrayendo el diafragma. Esa es mi bomba respiratoria. Plano el diafragma y exprimo la sangre que está en el abdomen. De esa manera regresa a mi corazoncito. Bomba respiratoria. Síncope. ¿A qué le decimos síncope? Síncope se refiere a que una persona se desvanece y pierde el conocimiento, pero esto es sin trauma, sin golpe. No se debe a traumatismo. Por ejemplo, si alguien te golpea y tú te desvaneces, no es síncope. El síncope no necesita un golpe. El síncope se debe a una isquemia. ¿Y qué es isquemia? La isquemia es una disminución del flujo de sangre, ¿sí? Eso es isquemia. ¿En qué situaciones tengo disminución del flujo sanguíneo? Y fíjense, ustedes, estrés emocional. A veces cuando estás muy estresado, puede ser que no llegue tanto flujo de sangre al cerebro, ¿sí? No llega tanto flujo de sangre. Hay poca sangre que llega al cerebro y automáticamente tú sientes como que te dan vueltitas la cabeza. ¿Sí o no? Acordate, te da vueltitas y te quieres caer. Y en alguna ocasión te has debido caer. Ese es un síncope vasopresor por estrés. Síncope situacional, también por estrés, mucho estrés, estrés físico, o tal vez por hacer mucho esfuerzo al hacer pis o al hacer popó. Si una persona hace demasiado esfuerzo al hacer baño, ¿sí? Mucho esfuerzo al contraer su abdomen, también puede desvanecerse. Imagínense estar en el baño y desvanecerse, ¿no? Un síncope en el baño. Síncope inducido por fármacos, claro. Aquellas personas que tienen hipertensión consumen medicamentos antihipertensivos y como efecto secundario se marean, se sienten cansados y cada vez que están caminando de repente se quieren desvanecer o que usan diuréticos que no saben lo que significa todavía, vasodilatadores o tranquilizantes. Y por último, uno de los más frecuentes. ¿Nunca te ha pasado que estás en el aula sentado en tu sillita, ahí bien bonito sentado, ¿no? Atendiendo la clase, sacando 100 en el examen? Cuando te levantas de golpe, ¿qué sucede? Estabas en la silla y luego te levantas. Te levantaste de la silla. Automáticamente sientes como que todo da vueltitas, ¿no ve? Un poquito. Y ves como si fuera a blanco y negro, como si se te quisiera nublar la vista, y a veces ves incluso como si fuera un tablero de ajedrez. Ves cuadritos blancos, cuadritos negros. ¿No les ha pasado nunca? Cuando te cambias de posición de sentado a parado, eso se conoce hipotensión ortostática. Eso se conoce como hipotensión ortostática. Orto significa de pie. Cuando pasas de estar de sentado a pararte. ¿Sí? El flujo de sangre, pues, no puede llegar hasta el cerebro y por ende tú te caes. Bien, te caes. Sigamos. Velocidad del flujo de sangre. Bueno, esto es rápidamente. Sabemos que el flujo de sangre va más rápido en las arterias, pero cada vez se vuelve más lento en venas. Luego recupera, perdón, en los capilares. Luego recupera en las venas. Bien, este es el flujo de sangre. Y depende mucho del diámetro. Aquí hay algo llamado diámetro, uy, ¿cómo se llama esto? El área de corte transversal. El área de corte transversal. Para la aorta es 3 a 5 centímetros cuadrados. Para lo que son mis capilares, 4.500 a 6.000 centímetros cuadrados. Y para las venas, 14 centímetros cuadrados. ¿Quién tiene mayor área de corte transversal? Son mis
capilares. Bien, los capilares tienen mayor área de corte transversal. Aquí se ve. Este es el área de corte transversal. ¿Y qué es el área de corte transversal? Bueno, cada capilar tiene un diámetro de 5 a 10 micras, pero si yo voy sumando todos los diámetros de todos los capilares, voy a tener 4.500 a 6.000 centímetros cuadrados. En cambio, en la aorta, solo 3 a 5 centímetros, que es casi su diámetro en general. Las venas 14 centímetros, son más grandes que las arterias, pero hay más capilares que cualquier otro vaso. Ok, tengo regulación de la tensión arterial. Para regular la tensión arterial, bien, la tensión arterial, puedo usar, por ejemplo, el volumen de sangre, si este está disminuido, si este está aumentado. Puedo utilizar la bomba del músculo esquelético, que es la que me permite regresar el flujo de sangre, ¿no?, hacia el corazón. O la bomba respiratoria, que también regresa la sangre al corazón. Venoconstricción. Ok, se va el primer, bueno, otros 0.5 puntos. ¿Cuándo hago venoconstricción? ¿Cuándo hago venoconstricción? Rápido, el primero que responda. ¿En qué situación? Hemorragia, doctor. Bien. Ruth, ¿no ve? Conocí tu voz. Sí, doctor. Root más 0.5. Hay venoconstricción cuando tienes hemorragia, ¿sí? Hemorragia. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso? Fíjense que si hay más volumen, la bomba del músculo esquelético, la bomba respiratoria o hago venoconstricción, todas estas causas, aumento de volumen, aumentan el retorno de sangre por las venas. Tengo tres venas, ¿se acuerdan? Vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario. Vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario y regresan al corazoncito. Le estoy metiendo más sangre, ¿sí? Más sangre. Tengo otros factores acá, otros factores. Tengo que inhibir al parasimpático, ¿sí? Porque el parasimpático lo que hace es disminuir mi tensión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿A quién voy a activar? Es al simpático. Activo al simpático y utilizo a la glándula suprarrenal. Una hormona en la glándula suprarrenal encargada de acelerar la frecuencia del corazón. Es mi adrenalina, la adrenalina. Ok, ¿para qué me sirve todo esto? Una vez que considero todo ello, me fijo que puedo aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el volumen sistólico. ¿Cuánto era el volumen sistólico normal? Era 70 ml. Y yo, aumentando el retorno venoso, miren, puedo aumentar el volumen sistólico. Y además, utilizando el sistema simpático y la adrenalina, aumento el volumen sistólico. Sí, aumento el volumen sistólico. ¿Cómo aumento la frecuencia? La frecuencia cardíaca va de 60 a 110. ¿Cómo la voy a aumentar? Pues inhibiendo al parasimpático y estimulando al simpático también. Si tengo más frecuencia cardíaca, ¿sí? Tengo más frecuencia cardíaca. Tengo más volumen sistólico. Y estos los multiplico. Tengo un aumento del gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco. ¿Me entienden? Aumenta el gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca, volumen sistólico. Ok. Si aumento el volumen cardíaco, el gasto cardíaco, aumenta. Aquí hay un error, perdón. Esto es de la 13ª. Aumenta la tensión arterial. ¿Sí? Aumenta la tensión arterial. Esta es una forma de aumentarlo utilizando el sistema nervioso y el endocrino. ¿Bien? Ok. Vámonos al otro extremo. En el otro extremo, voy a borrar esto. En el otro extremo, tengo, en el otro extremo tengo aumento de los eritrocitos. Ok, aumentan los eritrocitos. Cuando aumentan los eritrocitos o aumenta el hematocrito, se conoce como policitemia. Se aumenta el tamaño del cuerpo. Ok, por ejemplo, en la obesidad. Aumentó el tamaño del cuerpo. Todos ellos, miren, más eritrocitos aumentan la viscosidad de la sangre. Más peso, más superficie corporal, aumentan la longitud de los vasos. Y además puedo aumentar el radio del vaso, el radio del vaso, el calibre del vaso. Todos ellos aumentan la resistencia vascular periférica, que es la fuerza que se opone a que la sangre fluya, ¿no? A que la sangre fluya por estos vasos sanguíneos. Se opone a la sangre que está pasando por ahí. Todo ello aumenta mi tensión arterial. Y esta es la parte celular, si quieren.
Aquí está la parte nerviosa y eh, endocrina. Ok, lo van a repasar. ¿Qué más tengo? Función del centro cardiovascular. El centro cardiovascular se encuentra en el bulbo raquídeo. Bien, en el bulbo raquídeo. Este centro cardiovascular controla la frecuencia del corazón. Puede acelerarlo, puede enlentecerlo, pero jamás, jamás lo va a detener. Tengo estímulos, aferencias hacia el centro cardiovascular. Tengo centros cerebrales altos que están en la corteza, están en el sistema límbico, el hipotálamo, propioceptores del cuerpo. Y es que resulta que cuando tú te vas a poner a correr, inmediatamente se mueven los músculos, los propioceptores le dicen al cerebro, ¿sabes qué? Este chango va a correr, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Le da órdenes al centro cardiovascular de acelerar el corazón. Varoreceptores y quimiorreceptores. Varo significa presión. Estos son receptores de la presión arterial. Quimio significa sustancias químicas. Controlan la acidez de la sangre y también la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono. Todos ellos llevan información diferente al centro cardiovascular. Y el centro cardiovascular puede responder de dos maneras. Puede enlentecer el corazón, ¿sí? A mi corazoncito lo puede enlentecer, así como también lo puede acelerar. ¿Cómo lo puedo enlentecer? Lo voy a enlentecer con los nervios vagos. Nervios vagos. Borro todo esto. El nervio vago es el décimo par. Y como su nombre dice vago, es lento. Enlentece. Estos nervios vagos enlentecen la frecuencia cardíaca. Aquí tengo un error. Sí, creo que está en mi libro nomás. En el de ustedes no creo que esté así. No aumenta la frecuencia. Disminuye la frecuencia. Sí, disminuye la frecuencia. Pero pero, si yo inhibo a estos, si yo inhibo, ahí sí estaría bien. Si yo inhibo al vago, la frecuencia aumenta. Frecuencia aumentaría si es que inhibo al vago. Bien. ¿Qué más? Tengo sistema simpático. El simpático siempre acelera. Escucha, aquí sí tengo un error. Mira, mil disculpas, chicos. Hay un error en mi imagen. Fíjense en su libro si tienen el mismo error. Aquí tendría que decir aumento. Perdón, disminución. Disminución. Y aquí tendría que decir aumento. ¿Sí? Aumento. Lo voy a corregir. Entonces, borramos esto. Recapitulemos. Si es que voy a utilizar al nervio vago, si uso el vago, disminuyo la frecuencia cardíaca. Disminuyo la frecuencia. Si utilizo al simpático, aumento la frecuencia. Si utilizo otra vez al simpático, no solo voy a aumentar la frecuencia cardíaca, sino que también voy a aumentar la contractilidad, la fuerza con la que se contrae. Y a los vasos sanguíneos los voy a vasocontraer. ¿Bien? Eso es lo que hace los efectores. Sigamos. Reflejos baroreceptores. Esto solo lo voy a comentar. Tengo baroreceptores para la presión ubicados en el seno carotídeo. Seno carotídeo, sí, seno carotídeo. Y también ubicados en el arco de la aorta. Ahora, uno de ustedes me preguntó algo el otro día y no comprendí su pregunta, pero seno, muchachos, tiene hasta 4 significados. Tengo seno, que es glándula mamaria. Voy a anotarlo acá. Seno, que es glándula mamaria. Hay senos que están dentro de los huesos, que son los paranasales. Hay senos que son venas dilatadas. Voy a poner, venas dilatadas. Pero ahora hay un nuevo seno. Este está presente en la carótida, ¿sí? Y es una pequeña estructura dentro de la bifurcación de la carótida común, para dividirse en carótida externa y en carótida interna. En la bifurcación se encuentra este cuerpito de acá. Es mi varoreceptor. ¿Y qué hace? Controla la presión, controla la presión. Si tu presión arterial aumenta, si tu presión arterial aumenta, entonces él se da cuenta, él siente y le envía le envía información hacia el centro cardiovascular. Si está aumentando tu presión arterial, el centro cardiovascular va a decir, ¿sabes qué, chango? Eh, se está subiendo su presión. Por sistema de retroalimentación negativa, si la presión arterial ha subido, yo tengo que hacer que disminuya. ¿Cómo hago que disminuya? Pues el centro cardiovascular utiliza el vago y el vago
disminuye la presión arterial. ¿Cómo? Haciendo que el corazón se enlentezca y haciendo que los vasos sanguíneos se dilaten, ¿sí? Se dilaten. Pero si es que yo trabajo con el simpático, si por ejemplo mi presión arterial ha disminuido, lo contrario, ahora la presión arterial ha disminuido, yo lo que tengo que hacer es aumentar. Para aumentar la presión arterial, utilizo al sistema simpático, el cual es cardioacelerador. Entonces, ¿qué tengo que acordarme de todo esto? Que el seno carotidio es el principal encargado de valorar o evaluar la presión arterial. Si la presión arterial aumenta, él se da cuenta y avisa al centro cardiovascular. Si la presión arterial disminuye, él se da cuenta y le manda información al centro cardiovascular. Eso es un vasoreceptor. Ahora tengo una forma interesante de morir. Resulta que existe algo llamado masaje carotídeo o también masaje y síncope del seno carotídeo. Ese seno carotídeo, miren, les dije que se encuentra en una bifurcación, en una división. De mi carótida común, ¿sí? De la carótida común salen dos arterias importantes. Esta es la carótida común, ¿sí? De la carótida común sale la carótida externa, esta carótida externa, y sale la carótida interna. En esa bifurcación está el seno carotídeo. ¿Qué pasa si yo hago un masaje ahí, en el cuellito, un masaje con los deditos? Bueno, presionando este barorreceptor que está acá, yo puedo disminuir la frecuencia cardíaca. Puedo disminuir la frecuencia cardíaca tanto que podría detener el corazón, ¿sí? Lo puedo apagar. Ahora, jamás, jamás, jamás le hagas un masaje en el cuello a nadie, en esta parte de acá. No le hagas, porque al hacerle un masaje ahí, si ahorita te estás masajeando, te va a dar sueño. Disminuyes el flujo de sangre al cerebro. El cerebro se queda sin sangre porque estoy haciendo estimulación del seno carotídeo. Ok, sigamos. Tengo otros que son mis quimiorreceptores, ¿sí? Quimiorreceptores. El quimiorreceptor utiliza el cuerpo carotídeo. Ok, quimio significa sustancias químicas. Puedo valorar el hidrógeno en la sangre, puedo valorar el dióxido de carbono en la sangre o incluso el oxígeno. Es quimiorreceptor el cuerpo carotídeo, ¿sí? Cuerpo carotídeo. Y también están a nivel de la aorta. ¿Qué era el anterior? El anterior era un seno carotídeo. El seno carotídeo medía la presión, la presión. En cambio, el cuerpo carotídeo lo que hace es medir los componentes químicos de la sangre. Ok, ¿qué componentes químicos? Hidrógeno, dióxido de carbono y oxígeno. Si por ejemplo yo siento que en mi cuerpo hay mucho hidrógeno, hay mucho dióxido de carbono, el cuerpo carotídeo le avisa al centro cardiovascular y éste le manda órdenes al corazón de que aumente la frecuencia cardíaca. Lo contrario, si es que en este momento ahora, si ahora el hidrógeno está bien, el dióxido de carbono está bien, pero hubiera mucho oxígeno, pasaría lo contrario, ¿sí? Pasaría lo contrario. Entonces, sirve para eso. Los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos son receptores sensoriales sensibles a cambios químicos de oxígeno, dióxido de carbono y el hidrógeno. Bien. Aquí tengo un sistema de retroalimentación negativa que es lo mismo que hemos visto en el capítulo 1. Es el capítulo 1. Si mi tensión arterial había aumentado, al final, ¿qué tengo que hacer? Disminuir. Pero en este ejemplo es lo contrario. En este ejemplo, primero ha disminuido la tensión arterial. Fíjense, disminuye la tensión arterial. Si disminuye la tensión arterial, la información es evaluada por los varoreceptores. Varo, acuérdense que varo significa presión. Ok, ese varoreceptor se encuentra en el seno carotídeo. Voy a poner aquí, seno carotídeo. Esa información llega al centro de control, se va hacia sus efectores, que es el corazón y los vasos sanguíneos, y ahora hacen lo contrario. Al corazón le voy a decir, aumenta tu frecuencia cardíaca. A los vasos sanguíneos les voy a decir, dilátense, ábranse. O perdón, no, contráiganse. Voy a hacer vasoconstricción. Vasoconstricción,
aumento de la frecuencia cardíaca, al final aumenta la tensión arterial. Es lo contrario a lo que sucedía en el capítulo 1, ¿sí? Lo contrario al capítulo 1. ¿Qué sustancias o moléculas puedo utilizar para aumentar la tensión arterial? Todas las siguientes. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta la tensión arterial. Aumenta la tensión arterial. Bien, aumenta. Adrenalina y noradrenalina aumentan la tensión arterial. Aumentan la tensión arterial. Antidiurética aumentan la tensión arterial. Y el péptido natriurético auricular aumenta la tensión arterial. Aquí tengo valores que me van a repasar ustedes, ¿sí? Me van a repasar. Está la hormona, está el efecto que tiene, miren. Adrenalina aumenta, angiotensina aumenta, el péptido natriurético auricular disminuye, la antidiurética aumenta, el péptido natriurético disminuye, ¿sí? Me lo van a repasar. Bien, pregunta. Se va la primera pregunta. ¿Siguen vivos? ¿Están ahí todavía? Sí, doctor. Ahí va la pregunta. El primero en responder de manera correcta, directamente más un punto. La B. A ver, Kevin dice B. ¿Alguien más? La respuesta correcta es D. D de Diosito. ¿Por qué D? Las vénulas postcapilares, no miden 50 a 200. Son de 10 a 50, ¿sí? De 10 a 50 micras. Las que miden así son las vénulas musculares. Las vénulas musculares. Las arterias musculares son también conocidas como arterias de Distribución. distribución. Distribución, exactamente. Distribución. Por ende, era D de Diosito. Y esto, pues, tarea por ustedes, ¿sí? Tarea por ustedes. Se puede evaluar el pulso en diferentes arterias, como por ejemplo la temporal superficial, que está aquí. Pueden buscarlo ustedes. La arteria facial, que está a la mitad de la mandíbula. La arteria carótida común, que está lateral a la laringe, al cuello. La arteria braquial, que está en la superficie medial del bíceps braquial. La arteria femoral, que está a la mitad de la ingle, o aquí dice inferior al ligamento nucal, era ligamento inguinal. Miren, me estoy dando cuenta de que tengo errores. Era ligamento inguinal. Inguinal. La poplitea detrás de la rodilla. Tengo la arteria radial en la cara anterior de la muñeca. Y la arteria dorsal del pie, puedes palparla en el dorso de tu pie. La medición de la presión arterial, ustedes van a hacer una práctica, creo, en Educación para la Salud, y solo se los muestro. Este es el tensiómetro con el que mido la tensión arterial. Y este es un estetoscopio o fonendoscopio con el que puedo escuchar el flujo de sangre por las arterias. ¿Cómo se toma? Ok, esto les va a servir demasiado. Atiéndanme. Cuando yo tomo la tensión arterial, utilizo el tensiómetro y tiene como una especie de scratch, una manga, ¿no? Se envuelve en el húmero, sí, en el brazo, más o menos a una distancia de 3 traveses de dedo. Una, dos, como 3 dedos de distancia de la flexura del codo. Lo envuelvo, lo cierro y veo esta perilla. Miren la perilla. Tiene una válvula. La perilla tiene una válvula. ¿Sí? Hay una válvula en la perilla. Ok, vean la válvula. Y esta se abre y se cierra. La cierro. Al otro extremo hay un tubo que se conecta con un tensiómetro, con un manómetro. Mide la presión arterial o mide en milímetros de mercurio. Yo inflo, empiezo a apretar esa bombita, empiezo a inflar y esta parte de la manga se hincha. Ok, esta, esta tensión va a ir subiendo. 60, 80, 100. Cada vez que va aumentando, esto es porque está apretando más al brazo. ¿Qué hago luego? Cuando llegue a 140, le aumento 20 más, hasta 150, digamos, 150 milímetros de mercurio, pongo el estetoscopio sobre la arteria braquial, está sobre la arteria del brazo, y empiezo a escuchar
cómo suena la arteria a medida que voy soltando esta válvula y hace que el aire escape. Al inicio, cuando te hacen esta prueba, te aprieta el brazo, pero luego se va soltando de a poquito. Y esta flechita, que estaba en 140, va a ir bajando 120, 110, 80, 40, hasta llegar al cero. Yo voy a escuchar dos sonidos. Cuando este manómetro llegue hasta 110, ¿sí? Hasta 110, voy a empezar a escuchar algo así como si fuera el corazón. 110. Y lo voy a seguir escuchando. 100, 80, el último. El último se escucha en el 70. 110, 70. ¿Qué es ese valor? Es el valor de la tensión arterial. Así se saca la tensión arterial. ¿Bien? Van a hacer la práctica con educación para la salud. Y aquí está lo que les decía, el soplo. La presión de la aorta es 80 y cuando el ventrículo se contrae, sube a 120. Y esta es la fuerza que tiene el manguito sobre el brazo. Cuando yo lo apreté por completo hasta 150, no escucho nada. Pero si voy desinflando ese manguito, lo voy desinflando, el primer ruido que escucho, ese primer ruido es la presión arterial sistólica. Y el último ruido que escuche va a estar más o menos en 80. ¿Ok? Así se mide la presión arterial. ¿Bien? Y tipos de shock, no va a entrar a su examen, pero bueno, el shock quiere decir un estado en el que estás entre la vida y la muerte. Puede ser por una hemorragia, hipovolémico, puede ser porque tu corazón está fallando, un cardiogénico, puede ser porque todos tus vasos sanguíneos se han dilatado, un vascular, y puede ser porque tienes una obstrucción en los pulmones, obstructivo. Cuando entras en shock, tienes activación de los siguientes sistemas, ¿bien? La presión arterial baja, el volumen baja y los riñones producen renina. La renina genera la activación de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Bien? Renina, angiotensina, aldosterona, aumentando el volumen de sangre. Se vienen también los efectos del corazoncito. Utilizando los vasoreceptores, digo, ha bajado la presión arterial o tensión arterial y estimulo la formación de hormona antidiurética, absorción de agua y vasoconstricción. O puedo llegar a estimular al centro cardiovascular y el centro cardiovascular pues va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso una persona cuando está a punto de morir por una hemorragia, su corazón se está contrayendo rápido. Le van a dar una chequeada, ¿sí? Le van a dar una chequeada. Y este es un paciente en shock. Miren, es un paciente en shock. El paciente en shock se ve pálido, está, eh, está dormido, está profundamente dormido, no lo puedes despertar, está en shock. Necesita apoyo de oxígeno, le tienes que dar oxígeno, no puede respirar, su frecuencia cardíaca está baja, su tensión arterial está baja, tengo que monitorizarlo, su piel está fría, está sudorosa. Cuando vea a un paciente así, es una emergencia. Tengo que tratarlo ya no más, ya no más. Cualquier paciente en shock se nos puede morir, se puede morir.